Libro del profeta Isaías, capítulo 16, versículo 6. Es el libro que llevo estudiando harto tiempo, así que por eso que me han escuchado predicaciones de Isaías. Y hoy no es la excepción. Isaías capítulo 16, verso 6. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así el verso 6. Las granjas de Hesbón están abandonadas. Perdón, estoy leyendo el verso 8. Ahora, retrocedo nuevamente. 6. Hemos oído hablar del soberbio Moab, del orgullo, de su arrogancia y de su furia. Pero todo su alarde ha desaparecido. Verso 7. Toda la tierra de Moab llora. Sí, todos lamentan a Moab. Y da la razón el verso 7. Por los pasteles de pasas de Kir Hareset ya no queda ninguno. El verso 8. Isaías capítulo 16, versículo 8. Las granjas de Hesbón están abandonadas, los viñedos de Sibma están desiertos. Los gobernantes de las naciones han quebrantado a Moab, esa vid tan hermosa. Sus zarcillos se extendían hacia el norte hasta la ciudad de Jazer y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto. Sus sarmientos se extendían tan lejos hacia el occidente que cruzaban por encima del mar muerto. Verso 9. Así que ahora lloro por Jazer y por los viñedos de Sibma. Mis lágrimas correrán por Hesbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría, dice el verso 10. Desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. Isaías capítulo 16, verso 6, vuelvo a leer. Reina Valera 1960. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Verso 7, Reina Valera 1960. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset, porque los campos de Hesbón, verso 8, fueron talados y las vides de Sibma. Señores de naciones pisotearán sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron por el mar. Verso 9. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale. Porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Verso 10 y último. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Puede tomar su lugar los que se pusieron en pie. 11:20. El título de mi predicación es Plantados en Sibma. Plantados en Sibma. De los versículos que acabamos de leer, tanto el capítulo 16 como el capítulo 15 del libro del profeta Isaías, estos dos capítulos, Isaías entrega una profecía que lamentablemente es una profecía de destrucción sobre un reino, sobre un territorio. Y el territorio del cual estamos hablando, obviamente, es el territorio de los moabitas, es decir, de aquellos que vivían en el reino de Moab. Este lugar, Moab, es un lugar que lleva su nombre debido a uno de los hijos y nietos de Lot. Es curioso y
sumamente incorrecto, pero lo que ocurre en la vida de Lot es que él decide tener un hijo con su propia hija mayor. Así que ocurre este incesto y no solamente Lot es padre de Moab, sino que es también su abuelo. Y de esta situación que nos relata la palabra de Dios en el libro de Números, es que encontramos a Moab y de él nace los moabitas. Un pueblo que no es desechado por Dios, porque Dios no desecha a la gente en su totalidad, sino que Dios es generoso y misericordioso con todos, ¿cierto? Pero de cualquier forma es un pueblo que está muy alejado de los principios de la palabra de Dios, porque es el pueblo que viene de este hombre Moab. Y dentro de los capítulos 15 y 16 del libro de Isaías, nos relata el profeta Isaías cómo él profetiza la destrucción de Moab, de este territorio. Y la destrucción que Isaías profetiza no solamente que un reino vencerá a otro, porque era muy común en ese tiempo en los reinos, ¿cierto? Las batallas entre ejércitos y que un ejército obviamente se impone frente al otro y tiene la victoria sobre ese territorio. Pero la profecía de Isaías en el capítulo 15 y el capítulo 16 de este libro nos señala no solamente la destrucción de ese ejército de los moabitas, nos señala no solamente la destrucción del territorio y los pueblos que habitaban en él, sino que también nos señala que la tierra de Moab como territorio, como el suelo mismo de allí, esa tierra, ese territorio iba a ser destruido. Es por eso que nos menciona la palabra de Dios que leímos el versículo 6, que todo esto se origina por la soberbia y la arrogancia de este pueblo. Dios le dice en el verso 6 que acabamos de leer de Isaías capítulo 16: hemos oído hablar del soberbio Moab y de su orgullo. Esa es una de las cosas características habituales del ser humano, pero en el caso puntual de Moab es algo que desagradaba delante de la presencia de Dios. Pero a pesar de que Dios manda a Isaías a profetizar esta destrucción sobre Moab, Isaías habla del lamento y del lloro, del sufrimiento de que estas ciudades fueran destruidas por el comportamiento de ese pueblo, por el comportamiento del rey de ese pueblo, de Moab. Pero a pesar de eso, por su comportamiento inadecuado, incorrecto y pecaminoso frente a los ojos del Señor, Dios no solo decide destruir el ejército de Moab, sino que si usted lee Isaías capítulo 16 completo, se encontrará que en el capítulo 15 y el capítulo 16 se señala que muy pocos quedaron con vida, hombres y mujeres, muy pocos sobrevivientes de la destrucción de los moabitas. Pero lo que sí fue destruido por completo fueron las ciudades que tenían verdes prados, pastos en abundancia. Y eso era algo muy valioso en ese tiempo, porque en ese tiempo uno de los comercios y una de las cosas que generaba más dinero o recursos era precisamente la ganadería, ¿cierto? La agricultura. Todo ese tipo de actividades económicas en ese tiempo eran de mucho beneficio en abundancia para los pueblos y para los reinos. Así que un territorio fuese destruido, se convirtiera en un territorio estéril, era algo sumamente preocupante. Es por eso que Isaías lamenta, él mismo lamenta cuando él habla estas palabras sobre las ciudades que estaban dentro de Moab. Y él menciona algunas ciudades en particular que yo quiero resaltar a través de esta predicación, de este sermón. Una de las ciudades que él menciona es Kir Hareset. Es una de las ciudades que estaba dentro de Moab, dentro del territorio de Moab, Kir Hareset. Y él menciona algo en particular que me llamó la atención. Y es por eso que me detuve a estudiar este capítulo de Isaías. Y es que él dice: lamento por Kir Hareset, porque ahí estaban los pasteles de pasas. Eso es lo que él estaba lamentando, que en ese lugar
se hacían unos pasteles de pasas que eran buenísimos. Ese era el lamento, el sufrimiento de Isaías. Él lo explica en uno de sus versículos que acabamos de leer. Lamentaba que Kir Jereset iba a ser destruida, pero por esa razón, por la comida, por las tortas y pasteles de pasas que allí se hacían. Otra de las ciudades que él lamenta es Hesbón. Y él lamenta Hesbón, pero por las granjas que habían en Hesbón. Las granjas obviamente que recolectaban el alimento de esos lugares. Era algo particular, una particularidad del reino de Moab, este tipo de comidas. Y algo que se menciona mucho más, era la ciudad de Sibma. Y la ciudad de Sibma se caracterizaba por sus viñedos, tal como siempre se ha caracterizado Viña del Mar, ¿cierto? Bueno, en este caso más hacia el interior, Casablanca, pero Viña del Mar se llama así por esa razón, por los viñedos que existían al principio, ¿cierto? Cuando se fundó esta ciudad. Y esa era una característica de este lugar, de Sibma, una de las ciudades del territorio de Moab. Se caracterizaba por sus viñedos. Era tan grande el territorio de los viñedos de la ciudad de Sibma, que el escritor que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, si usted los quiere releer nuevamente, Isaías 16, puede leerlo completo, se va a encontrar con que el territorio de los viñedos de Sibma abarcaba, aún se extendía, dice el profeta Isaías, tus viñedos se extendían por encima del desierto, la parte árida, donde realmente no crece nada, pero hasta allá se extendían de la tierra al desierto. No solo eso, sino que Isaías dice que se extendía también cruzando, el viñedo cruzaba por encima del mar de ese lugar. Cruzaba, se extendía por encima del mar muerto, los viñedos. O sea, no solamente crecían en el territorio, pero se extendían al este, al oeste, al sur y al norte. Eran viñedos gigantescos en Sibma. La palabra Sibma en hebreo significa frescura. Hay algo que llama mi atención porque dentro de la palabra de Dios encontramos muchas figuras o símbolos que representan algo más. Y dentro de la palabra de Dios, los viñedos, las uvas o el vino representan la alegría, representan el gozo. Son un símbolo, son una representación de la alegría y del gozo. Y si usted lee los versículos nuevamente que leímos del libro de Isaías, se va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 9 que dice así: así que ahora lloro por Jazer y por los viñedos de Sibma. Mis lágrimas correrán por Hesbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Y el verso 10 que leímos termina diciendo: se acabó la alegría, desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Y el Señor dice: yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El Señor mismo fue el que se encargó de destruir esa alegría, de destruir ese gozo, de destruir esa felicidad. Hermanos, a pesar de que se menciona la destrucción de Moab, se menciona la destrucción de Sibma y de esas ciudades en ese territorio, esto nos deja una enseñanza muy valiosa respecto del gozo y la alegría. En otras palabras, debemos entender que una de las características principales que debe caracterizar, valga la redundancia, a los hijos de Dios es precisamente el sentimiento constante de gozo. Así que debemos mencionar algo puntual respecto a esta palabra gozo o alegría. Y es que hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son prácticamente reacciones psicofisiológicas. Y es por un momento y muchas veces hasta inconsciente. Esas son las emociones. Muchas veces reactivas. Es decir, te enfrentas a una situación puntual y eso genera algo en ti de manera espontánea, de manera momentánea y a veces inconsciente.
reaccionas frente a alguna situación. Eso es una emoción. Pero la diferencia entre emoción y sentimiento es que un sentimiento es una elección más estable y consciente. Es decir, que nosotros somos capaces como seres humanos, desde la visión psicológica, de decidir el sentimiento que queremos sentir, o desechar sentimientos que puedan eventualmente perjudicarnos, como por ejemplo el rencor. El sentimiento de rencor, el sentimiento, hermanos, de resentimiento en nuestros corazones. Muchas veces el ser humano se queda más con esa clase de sentimientos en su corazón, aún conscientemente, por personas que probablemente en algún momento, en alguna etapa de su vida pudieron dañarle. A veces elegimos quedarnos con esa clase de sentimientos. Pero al contrario, el gozo y la alegría del Hijo de Dios, hermanos, no significa estar riéndonos todo el día, porque es un sentimiento. El sentimiento de gozo es la decisión de una actitud frente a la vida, o también podríamos decir de una perspectiva frente a la vida. Porque cuando hablamos de perspectiva, lo debemos asociar al punto desde donde estás situado o posicionado en relación a tu entorno. Pudiera explicarlo con un ejemplo muy sencillo, muy burdo. Podemos nosotros ver las cosas muy pequeñas si vamos dentro de un avión, miramos hacia abajo, las cosas desde nuestra perspectiva se ven muy pequeñas. O podemos pensar en cómo los insectos visualizarán las cosas desde abajo hacia arriba y verán las cosas inmensas, gigantescas, las cosas que para nosotros son de un tamaño normal. Pero todo eso está asociado a tu perspectiva. Todo eso está asociado desde el punto desde donde tú estás posicionado o situado en relación a tu entorno. Eso es nuestra perspectiva. Y hermanos, es importante porque cuando hablamos de el sentimiento de gozo, debemos pensar como la palabra de Dios nos muestra a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. La Biblia nos menciona y nos da un ejemplo, nos muestra una figura, nos hace un simbolismo en relación a los hijos de Dios. Y es por eso que Jesucristo, cuando estuvo en el escenario de esta tierra, entregó enseñanzas con parábolas, haciendo ejemplos. Y uno de esos ejemplos nos encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, del versículo 3 en adelante. Jesús nos habla respecto de la parábola del sembrador. ¿Sí la ha leído o la ha escuchado? La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, verso 3 en adelante, dice: contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Muchas gracias. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. Verso 4. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Verso 5. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo, o como dice Reina Valera, entre pedregales. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poca, pero era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras cayeron en tierra fértil o en buena tierra y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esa es la parábola del sembrador. Y Jesucristo mismo explica la parábola del sembrador, porque nosotros lo escuchamos y decimos: un agricultor salió a sembrar y se le cayeron las semillas y cayeron en distintas partes, punto. Pero Jesucristo estaba entregando esta enseñanza, este simbolismo del sembrador y las semillas que caen en la tierra en distintos tipos de lugares, señalando algo puntual, y era que la semilla es la palabra de Dios. Y cuando la semilla cae, caen distintos tipos de personas.
Y uno de esos tipos de personas, nos enseña Jesucristo, es como aquellos que son como pedregales o como tierra poco profunda y que por debajo hay piedras. Al ser así la tierra, Jesús dijo, estas personas cuando reciben la palabra crecen de inmediato. Pero como su raíz está entre medio de las piedras, es poco profunda. Y al ser poco profunda, viene el calor del sol y seca pronto la planta. Y al secarse pronto la planta, es la razón de eso, es porque su raíz era poco profunda, porque estaba entre las piedras. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos compararnos con esta clase de semilla que cae entre las piedras. La palabra de Dios nos compara a nosotros como plantas. Es una comparación, es un simbolismo. Pero calza la figura, calza el simbolismo. Porque muchas veces la palabra de Dios está en nuestros corazones. Muchas veces la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Y exteriormente, de forma rápida y espontánea, reaccionamos frente a ella. Pero no hay una profundidad que genere raíces. ¿Para qué? Porque cuando las raíces son firmes y profundas en la palabra de Dios, puede venir el calor del día. En otras palabras, puede venir la adversidad a nuestras vidas. Pero debido a que la palabra hizo raíz profunda en nuestro corazón, puede venir el calor del día, puede venir la adversidad, pero como hijos de Dios podemos soportar esa adversidad. Pero eso solo lo puede lograr cuando la palabra de Dios, usted le permite a la palabra de Dios que ingrese en lo profundo de tu ser. Dice la palabra de Dios, nos decía que la misma palabra de Dios es como una espada que tiene doble filo. Y la palabra de Dios es como esta espada de doble filo. Dice el versículo que esta palabra y esta espada es capaz de penetrar el corazón de las personas. Aún dice hasta el alma de las personas. Penetra lo profundo y discierne. Es decir, la palabra de Dios se da cuenta de tus pensamientos, de tus emociones y sentimientos. Y cuando le permitimos a la palabra de Dios ingresar en lo profundo de nuestro corazón, porque hermanos, debemos permitirle a la palabra de Dios. Dios no va a obligarte a que lo escuches, pero te va a golpear la puerta de tu corazón a ver si permites que el consejo de la palabra de Dios ingrese en tu interior y no sea solamente algo superficial. Porque cuando es algo meramente superficial, cuando hacemos las cosas solamente por hacerlas, el ser humano es un ser de costumbres. Hace cosas solo por hacerlas y no se detiene a pensar el por qué las está haciendo. Y cuando hacemos cosas de manera rutinaria, se vuelve una costumbre, un hábito solamente. Y no es algo que realmente está en nosotros como una convicción, sino más bien como un hábito y una costumbre superficial. Pero podamos permitirle, hermanos, el día de hoy, esta mañana, la palabra de Dios que pueda ingresar en lo profundo de nuestro corazón, hermanos, para que nosotros como hijos de Dios podamos ser, como dice el Salmo 92, versículo 1 y versículo 2, dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y el verso 13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Por qué lo compara con la palmera? Precisamente porque la raíz de las palmeras es una de las raíces más largas que crecen constantemente buscando el agua por debajo. Por eso lo compara con el cedro del Líbano. Árboles grandes e imponentes que crecen firmes con sus raíces en los suelos.
Pero el verso 13 nos dice que debemos estar plantados en la casa de Jehová. Y déjeme darle mi interpretación, por favor, no se enoje. Yo creo en la importancia de estar plantados en la casa de Jehová. Y esta es la casa de Jehová, este edificio físico. Creo en la importancia de congregarnos. Pero creo también en la importancia de que tú estés plantado en la casa de Jehová, desde la perspectiva figurativa de que la casa de Jehová somos nosotros mismos. Un poco extraño, ¿cómo estar plantado en mí mismo? En otras palabras, que la presencia de Dios haga constantemente una morada en tu corazón, pero que sea de forma consciente, no que de repente sentí como que Dios parece que está aquí, no, sino que sea algo consciente en nosotros de que la presencia de Dios mora en nuestras vidas. ¿Qué pasaba cuando estábamos en pandemia? No podíamos venir al templo, por eso estábamos lejos de la casa del Señor, ya no estábamos plantados en la casa de Dios. Claro que no, porque donde quiera que tú estás, Dios está contigo. Donde quiera que tú vayas, Dios está con tu familia. Sea lo que sea que estés haciendo, Dios está contigo. Sea algo bueno o algo malo, Dios está ahí. La presencia de Dios debe estar allí. Por eso cabe preguntarnos, ¿dónde estamos plantados? Cuando hablamos de estar plantados, hablamos de algo firme. Hablamos del lugar donde deseamos crecer. Por eso es que hemos decidido crecer en medio de esta comunidad cristiana. Es lo que somos. Si usted ha decidido crecer, ha decidido plantarse en esta comunidad cristiana, entonces usted empieza a echar raíces firmes y a crecer, hermano, rodeado de personas, porque esa es otra pregunta. ¿Quiénes están a nuestro alrededor? Podemos preguntarnos dónde estamos plantados, pero también debemos considerar quiénes están a nuestro alrededor. Es por eso que el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios. Pablo le dice a los corintios estas palabras: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento de esta planta lo ha dado Dios. Pero a pesar de que el crecimiento lo da Dios, hay gente a nuestro alrededor plantando y regando. Hermano, usted no se puede plantar ni regar solo. Por eso es que Pablo comienza diciendo: yo planté, Apolos regó. Obviamente todo esto que estamos haciendo, hermanos, es bueno, es saludable, es edificante, es una buena influencia a tu alrededor, pero nada de esto serviría si Dios no te hace crecer. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios siempre va a hacer la suya. Quienes nos rodean es importante, porque los que nos rodean son una influencia consciente o inconsciente en nuestra vida, que puede hasta estorbarnos cuando la influencia es equivocada y puede estorbar nuestro crecimiento. Hermanos, no solamente debemos pensar dónde estamos plantados, quiénes nos rodean, pero debemos pensar en siempre dar buen fruto. Dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. No dice así, dice lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis, como dice Reina Valera, podéis hacer. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Pero a qué se refiere con no pueden hacer nada? Cuando, hermanos, nosotros somos parte de esta comunidad, aprendemos a depender de aquel que nos da la vida, nos da la fuerza, nos da la salud, nos da todo. Ese es Dios. Cuando tú aprendes a depender de Dios, hermanos, es Él el que te va a ayudar a crecer. Cuando hablamos de crecimiento en una congregación, muchas veces lo enfocamos en cuántas personas son miembros de esa comunidad. Y ese es nuestro enfoque, el crecimiento. Crecimiento cuando viene esta gente.
Estamos creciendo, hay harta gente. Pero ¿qué tal si crecemos en número pero no en madurez? ¿Qué tal si nuestro crecimiento es solamente numérico y vemos personas a nuestro alrededor, pero solamente somos niños en Cristo? No hay madurez en nuestra vida, hermanos, en el Señor. Debemos estar plantados en el viñedo del Señor para llevar mucho fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto es el producto final del proceso de crecimiento de un hijo de Dios. El fruto del hijo de Dios está relacionado con su comportamiento. Es por eso que el libro de Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no produce frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Hermanos, si estamos plantados en el viñedo del Señor, daremos muchos frutos, como dice San Juan 15, pero también como dice Mateo 7, daremos frutos buenos, un buen fruto. Muchas gracias, hermano. Y cuando hablamos de fruto, dije antes, el fruto es el producto final del proceso del crecimiento de una planta. Es por eso que Gálatas capítulo 5 verso 22 habla de el fruto del Espíritu. Y cuando habla del fruto del Espíritu, dice: el fruto del Espíritu es amor, y luego va en orden: gozo, paz, paciencia, benignidad, estoy leyendo Reina Valera, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra los tales no hay ley. Gracias, pastor. Esto está en orden. Lo primero que genera el fruto, o lo primero, lo fundamental, lo inicial del fruto del Espíritu es amor. Y lo segundo que acompaña al amor inmediatamente es el gozo. Pero cuando hablamos de gozo, no hablamos de nuestra actitud de adoración, porque muchas veces como pentecostales apostólicos en nuestra mente nos relacionamos gozo. Este hermano tiene mucho gozo porque cuando está en la alabanza canta, se mueve, salta, grita, corre, vaya. Ese hermano está lleno de gozo. Pero hermanos, eso es una expresión externa de nuestra alabanza a Dios. Si usted quiere expresarse de esa forma, es completamente libre de hacerlo. Pero hay personas que no son así, que no tienen ese carácter, que no se comportan de esa forma en la adoración. ¿Es por eso que tienen menos gozo? Yo creo que no. Yo creo que la expresión de adoración es solamente una parte de nuestra forma y refleja una parte de nuestra personalidad. Deseamos sentirnos libres alabando y glorificando a Dios, pero los que no se expresan de esa forma no son menos espirituales ni tienen menos gozo. Porque, hermanos, el gozo del Señor viene a través del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, el gozo se refleja a través de nuestro comportamiento, porque es un fruto. La palabra de Dios nos enseñó lo que acabamos de leer, que el comportamiento del Hijo de Dios es el fruto del árbol de este hombre, de esta mujer. En otras palabras, hermanos, en el Señor, solo plantados en el viñedo del Señor podemos tener una perspectiva de optimismo y positiva que nos llene de gozo, de saber que en Dios todo redunda para bien. Ese es el punto de mi predicación el día de hoy. Cuando estamos plantados en los viñedos del Señor, hoy yo le puse este título: plantados en Sibma. ¿Sabe por qué le puse así? Porque la ciudad de Sibma fue una ciudad que fue conquistada por los moabitas. Pero originalmente esta ciudad le pertenecía a Rubén, uno de los hijos de Israel. Ese territorio era cotizado y era muy bien visto porque era un territorio muy fértil de verdes prados. Pero cuando vamos al libro de Isaías capítulo 15 versículo 6, dice de esta forma: de Sibma, de Moab y de sus alrededores,
hasta las aguas de Nimrim se secaron. Las riberas cubiertas de hierba se quemaron. Desaparecieron las plantas tiernas. No queda nada verde. A causa de la mala administración, del mal comportamiento, de la mala actitud, de estar alejado de Dios, que es la vid verdadera, este pueblo de Moab se secó. Su alegría, su gozo desapareció. Los gritos de alegría por la vendimia, por los viñedos desapareció. De las cosechas de verano desapareció. Dios les quitó todo eso porque no supieron administrar lo que Dios les había entregado. Hermanos, cuando estamos plantados en el viñedo del Señor, cuando estamos plantados en Sibma, hermanos, no andamos riéndonos todo el día, pero tenemos una actitud, tenemos una perspectiva diferente de lo que viene más adelante. Mi perspectiva no es, esto no va a resultar. Mi perspectiva no es, de nuevo la misma situación. Mi perspectiva no es quejarme ni estar mirando de forma negativa lo que va a suceder más adelante. Estar presagiando el mal constantemente. Seguramente el próximo año va a ser peor, seguramente el próximo vez va a ser peor. Estar constantemente con esa actitud de negativismo, viendo las cosas constantemente con una actitud de queja, hermanos, constantemente teniendo esa actitud. Eso quiere decir, hermanos, que no estamos realmente plantados donde Dios quiere que tú estés plantado. Porque cuando estamos plantados encima o en los viñedos del Señor, hermanos, vamos a florecer, dice la palabra de Dios. Vamos a dar mucho fruto, vamos a dar buen fruto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra perspectiva es distinta. Alguien que está en Dios ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, puedes estar seguro que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos lo que va a pasar unas horas más, pero yo puedo estar seguro, pase lo que pase, suceda lo que suceda, se levante lo que se levante, la adversidad que venga en mi contra no tiene todo el poder para derribarme. El sol no es lo suficientemente fuerte para secarme. ¿Sabe por qué? Porque estamos plantados en la casa del Señor. Vamos a florecer, vamos a dar fruto, y no solo poco fruto, pero mucho fruto. Y el fruto se ve reflejado en nuestro comportamiento. El gozo y la alegría no se ven reflejados solamente cuán feliz te ves por fuera, porque muchos pueden aparentar verse felices. Y solo lo que demuestras hacia afuera. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior? ¿Cuán devastados podemos estar en nuestro interior? Muchas veces queremos poner una actitud, una careta frente a la sociedad, frente a los demás, de que podemos, yo puedo con esta situación. Y en realidad, por dentro, nos damos cuenta que no podemos. Pero no podemos y tampoco somos capaces de reconocerlo. Pero cuando tú reconoces que no puedes, cuando tú reconoces, le dices, Señor, no puedo solo. Señor, no soy capaz. Hermano, eso no es algo malo, hermanos, somos seres humanos, los seres humanos somos vulnerables, los seres humanos somos débiles, somos frágiles, hermanos. Cuando reconocemos nuestra debilidad delante del Señor, cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad delante de los ojos del Señor, hermanos, entonces empezamos a depender de lo que Él puede hacer por nosotros, no de mis fuerzas, no de mis capacidades, no de mi conocimiento, no de mis habilidades, no de mi educación. Yo dependo de lo que Dios puede hacer por mí, hermanos. El día de mañana nos pertenece. Hoy puede terminar la vida, pero hermanos, si mañana sale el sol, yo sé que es por gracias al Señor que estoy con vida. Gracias a Dios aún estoy en pie. Gracias a Dios aún estamos aquí en la casa de Dios.
El verdadero gozo se refleja en nuestro comportamiento, nuestra actitud, en nuestra perspectiva de la vida. Cómo miramos de forma optimista, de forma positiva el porvenir. No se refleja en cuánta risa sale por tu boca. Si te puedes reír lo más que puedas reír, te rías lo más que se pueda, hermano. Pero eso no refleja la actitud, el estado del alma del ser humano, el corazón del ser humano. No se refleja en la superficialidad, sino en lo que está en lo profundo de nuestro ser. Y es solamente alguien que puede ingresar en lo profundo del corazón del ser humano, y ese es Dios. Su palabra puede ingresar en lo profundo de nuestro corazón y cambiar nuestra actitud, cambiar la dirección de nuestras vidas. A través de su palabra Él puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Es por eso que estamos de acuerdo con poder ir a psicólogo. Estamos de acuerdo con el trabajo de los psiquiatras. Es un don que Dios les ha dado, ese profesionalismo que el Señor les ha entregado, pero eso no lo es todo, es parte de. Pero alguien que puede ingresar donde nadie más puede ingresar, donde ningún otro médico ni otro doctor puede ingresar, es la palabra de Dios que hoy puede ingresar. Y si hay cosas, hermanos, la palabra de Dios nos enseña acerca de las raíces de amargura. Si hay ese tipo de cosas en nuestro interior, hermanos, enraizados dentro nuestro, de recuerdos negativos, de situaciones que nos han causado un daño en nuestra vida que a veces pensamos es irreparable, hermanos, Dios tiene el poder para cambiar nuestra actitud. Dios tiene el poder para cambiar nuestra perspectiva. Dios tiene el poder para cambiar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro interior, ¿qué es? ¿Es la palabra de Dios? ¿Son los malos recuerdos? ¿Son las malas situaciones? ¿O que Dios tiene todo el poder para cambiar tu lamento en gozo? Oh, hermanos, en el Señor Dios tiene todo el poder para cambiar tu tristeza en alegría. Dios tiene todo el poder. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Y donde está, hermanos, Señor, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero la libertad y el gozo genuino se encuentra en la presencia de Dios. El salmista dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿qué es lo que está abundando dentro nuestro? Debemos estar plantados en los viñedos del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y levanta tus manos a los cielos. Padre, te damos gracias que tú nos traes a tu casa, Señor Jesús. Tú nos traes a tu casa, Señor Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay en lo arraigado de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser? ¿Cuál es la perspectiva de nuestra vida, el comportamiento, nuestras actitudes frente a la vida, frente a la adversidad? ¿Está ardiendo en nosotros realmente ese gozo, esa alegría? ¿O realmente tenemos una actitud pesimista? Vemos todo oscuro, vemos todo complejo, no vemos salida, no vemos escape. Pero en el nombre de Jesús, su palabra puede ingresar a lo profundo de tu ser en esta hora. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Levanta tus manos a los cielos. La obra del Espíritu de Dios debe empezar en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Cree en la obra del Espíritu Santo. Dale lugar de manera consciente y decidida a la obra del Espíritu de Dios dentro de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, no queremos que nuestra vida se marchite, se seque por el calor intenso del día. Señor, la adversidad que se presenta de forma diaria, eso no lo podemos evitar. Eso siempre está presente. Oh Señor, la adversidad nunca nos va a alejarnos, nunca se va a alejar de nosotros. Pero algo podemos hacer. Decidir tener una actitud distinta, decidir tener una actitud diferente, decidir tener una actitud llena de gozo, llena de alegría, llena de seguridad, de saber que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús.